Es verdaderamente un privilegio para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estar celebrando hoy 10 años de la existencia de su Defensoría de los Derechos Universitarios. Sean entonces bienvenidos. Les presento ahora a los miembros del presidio. Está con nosotros el doctor Leoncio Severino Lara Sáenz, ex defensor de los derechos universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña también el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, REDU. El maestro José Acevedo Acosta, presidente de la REDU. El defensor de los derechos universitarios de esta universidad, la Autónoma de Ciudad Juárez, el doctor Víctor Orozco. El secretario académico de esta universidad, el maestro Manuel Loera de la Rosa. Y el ciudadano rector de esta universidad, el licenciado Ricardo Duarte Jaques. Con el honor que decía yo en un principio que tiene la UACJ y específicamente su Defensoría de los Derechos Universitarios, tenemos ahora las palabras del doctor Víctor Orozco. Y en especial de los universitarios, debe reunir un sentido práctico y a los derechos humanos, específico de prever o eliminar la posibilidad de conflictos. Podíamos considerar en principio acudir a los nombres de eminentes académicos y pioneros en la instauración de las comisiones de derechos humanos en México y a las defensorías de los derechos universitarios. Sin embargo, nos atrajo y convenció la idea de ir más atrás en nuestra historia para encontrar a una personalidad que abarcara por igual el compromiso con los derechos humanos y con el saber universal, a cuya difusión y engrandecimiento están dedicadas las instituciones universitarias. Nos llegó así al pensamiento de buscar un hombre de la época más emblemática y luminosa en la instauración de un régimen de libertades y de lucha por la enseñanza e investigación libres de dogmas o prejuicios. Tal periodo es sin duda el de la reforma liberal o desde otra perspectiva el de la fundación del Estado mexicano moderno. Y de entre la gama de inteligencias y dignidades privilegiadas que poblaron el México de entonces, escogimos el de Ignacio Ramírez. Este fue un maestro con vocación renacentista, científico, humanista, pedagogo, literato, filósofo y jurista, todo en un hombre que sostuvo sin tregua la defensa y promoción de los derechos humanos durante una época en la cual los más elementales eran negados y reprimidos implacablemente quienes se atrevían a proclamarlos o ejercerlos por las vías de hecho. Hay otra razón adicional. Ramírez fue un hombre de firmeza inconmovible en sus convicciones libertarias y científicas, al tiempo que persuasivo y paciente en la enseñanza. Es el tipo de carácter que se requiere en un defensor de los derechos humanos y en especial de los universitarios. Debe reunir un sentido práctico, conciliador, cuando se trata de prever o eliminar la posibilidad de conflictos, y también la interesa para procurar y hacer valer el respeto a la legalidad. Debo decir, para concluir esta intervención,
que honra a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el ser conducto para el otorgamiento de esta presea al doctor Leoncio Severino Lara Sáenz en el marco espléndido de esta asamblea y ante la presencia de tan distinguidos visitantes, autoridades y miembros de nuestra institución. Quiero destacar la presencia del licenciado Jorge Quintana Silveira, en cuyo periodo rectoral se fundó la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchas gracias al ciudadano rector Ricardo Duarte Jaques por su inapreciable apoyo decidido y generoso. Muchas gracias a todos los integrantes del honorable Consejo Universitario y muchas gracias a todos por su presencia. Enseguida tenemos las palabras del maestro José Acevedo Acosta, quien es el presidente de la red. Primeramente un saludo a todas las personas aquí presentes, a mis compañeros del presidium y a las personas que están al frente de las defensorías universitarias por la distinción académica que representa estar al frente de estas instituciones. Quiero hacer presente pues la figura de la defensoría y voy a permitirme presentar algunas reflexiones para darle inicio, digamos, a esta preciada asamblea ordinaria de la red de defensores universitarios. Quiero expresar en primer lugar el reconocimiento al trabajo diario, altruista, discreto y firme y creativo que cada uno representa en nuestras instituciones, porque unas y otros sabemos que con la mediación de las defensorías hemos contribuido a mejorar la convivencia humana e institucional, porque contribuyen para elevar la calidad académica y la autoestima de la comunidad universitaria, y porque nuestro trabajo significa un esfuerzo ético, académico y humanista que permite a cuantos se dirigen a estas oficinas ser atendidos, escuchados y orientados para darles información, seguridad y firmeza en sus proyectos académicos individuales. Asimismo, debemos admitir que en las defensorías hay momentos especiales que ponen a prueba la palabra, la confianza y la seguridad individual de quienes piden su mediación, pues el trabajo ético y formativo ha de servir para defender a la universidad no de las fuerzas externas o de intereses ajenos, sino para defender a la universidad de sus enemigos internos, que son los vicios, la abulia, negligencia y autoritarismo, entre otras expresiones. Y que abracemos los más grandes ideales del ombudsman universitario, con generosidad y desinterés, para que veamos crecer nuestros objetivos comunes. Muchas gracias. Como anfitrión de este evento, tenemos enseguida el mensaje del rector de la UACJ, licenciado Ricardo Duarte Jaques. Buenos días a todas y todos los presentes, sean bienvenidos y bienvenidos a este espacio universitario. Agradezco al doctor Leoncio Severino Lara, como ya lo dijo Víctor Orozco, un buen mexicano, pero un destacado chihuahuense por adopción. Bienvenido, esta es su casa. Mucho hay que decir por analizar y por avanzar en el camino de los derechos universitarios. Y para eso está hoy aquí este selecto grupo de universitarios que se reúnen para intercambiar experiencias y conocimientos. Seguramente las jornadas habrán de ser provechosas para todos y los objetivos serán alcanzados plenamente. Agradecemos a todos los que hayan permitido a la universidad ser sede de este encuentro, en el que además habrá de otorgarse la medalla Ignacio Ramírez al mérito en la defensa de los derechos universitarios. Y como regularmente sucede, la dimensión de este tipo de distinciones crece en función de quien la recibe. En esta ocasión habrá de entregarse al doctor Leoncio Severino Lara Sáenz, sobradamente conocido en el terreno de los derechos universitarios. Sería largo enumerar sus méritos y solamente me limitaré a decir que el doctor Lara, durante 8 años, del 2004 al 2012, fue el defensor de los derechos universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que implica que durante ese tiempo defendió y realizó recomendaciones tendientes a la defensa de los derechos humanos
de los universitarios, y que especialmente en el ámbito del derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la protección del género y las libertades del pensamiento se presentaron en la UNAM. En la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es fundador del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Envejecimiento, el GIESEN, desarrollando especialmente la defensa y preservar los derechos humanos de los ancianos en materia de autonomía, autorrealización y preservar su dignidad. Conjuntamente con el Instituto Nacional de Geriatría, trabaja en estos proyectos. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el doctor Lara ha propuesto un programa para el establecimiento de la Cátedra UNESCO, la CENECTUD y su futuro en Latinoamérica, con el objetivo de establecer grupos interdisciplinarios de estudios en México y América Latina, con el fin de conjuntar investigaciones comunes sobre los aspectos biológicos, sociales y psicológicos de la población adulta mayor. Nuestro invitado es además fundador de la Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios, la REDU, y también fue, hasta el año 2012, el secretario ejecutivo de esta asociación, dedicada a la difusión y al cumplimiento de los derechos humanos y universitarios. Actualmente, la REDU agrupa más de 60 defensorías universitarias de México, España, Austria, Canadá, Estados Unidos, Panamá, El Salvador, Perú y Honduras, y que en su conjunto defienden los derechos humanos y universitarios de más de 5 millones de universitarios, entre estudiantes, profesores e investigadores, así como trabajadores administrativos. Por estas y muchas otras justificadas razones es que el doctor Leoncio Lara Sáenz recibe hoy la medalla Ignacio Ramírez al mérito de defensa de los derechos universitarios. Quiero solicitar al doctor Víctor Orozco que me acompañe y obviamente a los integrantes del presidio para que nos haga el honor obviamente de recibirla como un justo reconocimiento a sus méritos y trayectoria. El certificado de esta medalla recita: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la conmemoración del 10º aniversario de la fundación de su defensoría, otorga la medalla Ignacio Ramírez al mérito, defensa de los derechos universitarios, al doctor Leoncio Severino Lara Sáenz, en Ciudad Juárez, otoño de 2016, y lo firman el licenciado Ricardo Duarte Jaques, rector y presidente del Honorable Consejo Universitario, y el doctor Víctor Orozco, defensor de los derechos universitarios. E invitamos nuevamente al licenciado Ricardo Duarte, rector, para que declare formalmente inaugurados los trabajos de este encuentro de organismos defensores de los derechos universitarios, repensando las defensorías. Cumplir con el protocolo, voy a pedir que se bien. Y siendo hoy jueves 27 de octubre, a las 10 de la mañana, 53 minutos, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos del Encuentro de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, repensando las defensorías. Felicitaciones por el éxito de los trabajos. Muchas gracias. Despedimos así al presidio y les invitamos para escuchar ahora la conferencia magistral de nuestro galardonado, el doctor Leoncio Severino Lara Sáenz. La conferencia se titula El rol de las universidades y las instituciones de educación superior autónomas públicas de México y de sus defensorías en la prevención, cumplimiento y restauración de los derechos humanos y universitarios. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero iniciar mi
planteamiento respecto a lo que muy generosamente los organizadores de este evento han denominado conferencia magistral. Yo tendría la pretensión más de charlar con colegas, hacerles algunos planteamientos de orden jurídico y de orden práctico sobre el problema y la situación relativa al rol de las universidades y las instituciones de educación superior autónomas públicas por ley y de sus defensorías en la prevención, cumplimiento y restauración de los derechos humanos universitarios. Pero es innegable que todos los individuos tenemos una serie de situaciones que nos colocan en estados emocionales y sensoriales mayormente no alterados, sino excitados. Tener el honor de recibir no solamente una medalla que me acompañará el resto de la vida, siendo el espejo que consultaré todos los días para si mi comportamiento, por ningún motivo mi belleza, sino el comportamiento me permita continuar abonando la titularidad de dicha medalla. Y obviamente debo agradecer este acto, no esperado y sentido con toda modestia y merecido. Y lo hablo con sinceridad que me da no el tono de estas tierras, pero sí la profundidad del corazón y del sentimiento y del valor de la palabra que en este estado y en esta ciudad en donde la tierra se parte en dos, diría un orador antiguo de mi época, se convalidan los valores nacionales, se reafirman las raíces de México y se alterna con nuestro grande vecino que nos recuerda siempre a López Velarde. Y aquí se da la batalla diaria. Pobres de los mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de los americanos. De tal manera que debo agradecer el otorgamiento, pero primero el discernimiento. Quiero referirme primero a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a quien comentaba hace un momento con su señor rector, el doctor Ricardo Duarte Jaques. Le comentaba que por fortuna o no, la universidad, con todo respeto, había cometido un error jurídico. Y que ese error jurídico consiste en romper un principio que todas las personas, miembros mexicanos y miembros extranjeros de la REDU, reconocen. El principio que dice nec bis in idem, nunca repetir la misma conducta equivocada. Creo que si lo han hecho, yo contraigo en ese momento una obligación, la obligación de la prueba, la obligación de la evidencia de que la universidad ha resuelto, no simplemente por méritos académicos o por trabajos o por definiciones, sino porque ha constatado que con esto se inicia, y no me refiero a mi persona, un prototipo y un planteamiento idealista y práctico de ameritar, con la presencia de un personaje nacional de rancio abolengo liberal, determine concretamente un espejo al que uno consulte frecuentemente si va bien o va mal. Quiero agradecer también al doctor Víctor Orozco, y les ruego tomen en su dimensión el calificativo, antiguo amigo mío, explicaré después por qué. Y también quiero agradecer a distinguidos universitarios que estuvieron de acuerdo en el planteamiento y otorgamiento de la medalla, en su discernimiento. Quiero agradecer por otro lado a la REDU, este entrañable organismo que forma parte de mi genética en este momento, el hecho de que en su consulta haya aceptado que se discierna esta medalla a mi favor. Quiero también hacer algunos agradecimientos especiales
quiero agradecerle a un ex rector que me hizo profesor de esta universidad a la que acudí con todo entusiasmo, el señor licenciado Jorge Quintana Silveira, creador además de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Quiero agradecerle a un par de amigos míos a los que estimo y quiero muy profundamente, Paolo y Arturo Maldonado, el primero presente y el segundo ausente. Quiero agradecer también el apoyo, el renacimiento que he recibido con nuestra relación profesional y marital a mi esposa, la maestra Leticia González Flores. Y quisiera finalmente, para terminar los agradecimientos, hacer una cuestión para mí emotiva y necesaria. Me han ocurrido esta mañana dos hechos verdaderamente históricos. Recordé en algún momento aquella expresión de que el reunirme con Víctor Orozco y con ustedes, pero especialmente con Víctor, de repente me hizo, y no lo diré en inglés para no perturbar a nadie, regresar en el futuro al pasado. Y en consecuencia se me agolparon no los años que los traigo puestos, sino los hechos que los traigo en mi cabeza y las emociones de la época. Especialmente el evento de integrar un círculo estudiantil liberal en nombre de Ignacio Ramírez, cuando apenas éramos unos párvulos, medios bigotones ya, pero párvulos en el intelecto y en nuestra ideología, y a ellos, a los miembros del Círculo Estudiantil Ignacio Ramírez de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, también agradezco, también defino que va para ellos, como se dice en los toros, va para ellos esta medalla que cierra un círculo: las ilusiones de la juventud, la ideología de siempre y la posición de los individuos que deciden afrontarla defendiendo los derechos de los demás. Este es un fenómeno sanguíneo, este es un fenómeno natural en aquellos que se rebelan contra la imposición, la violación, los grupos vulnerables, el estado de necesidad. Este es un planteamiento que no solo viene de la juventud, sino de la entraña propia. Y por lo tanto, yo quisiera, para iniciar propiamente mi exposición, hacer una protesta ante todos ustedes, ante mi familia, ante la sociedad y ante ustedes. Les protesto a hacer siempre cumplir los postulados de la medalla Ignacio Ramírez que ahora se me ha discernido, y si no lo hago, no solamente quedan autorizados, sino que les ruego me lo demanden por cualquier vía que está a su alcance. Ahora sí, ataco muy directamente el planteamiento que quiero hacerles. El sistema jurídico mexicano tiene, diría yo, a partir de los fines del siglo XIX y principios del XX, un sistema judicial que tiende a proteger a los ciudadanos y a las personas de las violaciones a sus garantías individuales y sociales, y por lo tanto establece un sistema judicial relativo a la defensa de los derechos que más tarde, en 2011, se denominarán derechos humanos de todas las personas. Por lo tanto, hay una costumbre que no solamente data de la Constitución del 17 en el país, sino que encuentra postulados específicos de lo que yo empiezo a llamar un control difuso constitucional. Por ejemplo, al crear en 1937 la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, de la cual yo me honro en haber sido titular,
y a través de esta Procuraduría de Defensa proteger los derechos laborales de aquella clase en todo momento difícil, económicamente débil frente a un capital, y representarlos judicialmente o convenir ante los tribunales y entre ellos mismos y sus patrones los derechos que están siendo violados por indemnizaciones justas, equitativas y legales. Francamente no encuentro el mejor ejemplo para decir que en América Latina hemos sido los creadores de las defensorías especializadas y que ha sido justamente la desigualdad social la que ha generado un desvencijamiento de las personas ante la autoridad del Estado por su condición económica, su posición social, su ignorancia o su extrema necesidad. No solamente recurro a estos conceptos de orden civil, que fueron el motivo nada menos de la creación por primera vez en la historia de los derechos civiles de América Latina del concepto de la lesión, es decir, que las personas se lesionan en ocasiones por ignorancia, por falta de conocimiento o por hambre o por necesidad, y en consecuencia vinculó al sistema de protección judicial el amparo, el juicio de amparo, un juicio maravillosamente establecido en cuanto a la pureza y legitimidad constitucional, pero también con todo este mecanismo procesal que tenemos la costumbre en los países latinos de establecer, de que en todas las etapas de los procesos se establezcan posibilidades de impugnación, posibilidades de revocación, y por lo tanto los escalones hacia la suspensión definitiva de un evento no son rápidos. No digo que se parezcan a un juicio sucesorio, porque dicen por ahí que un sucesorio bien meneadito es un buen negocito, pero de todas maneras sí es un proceso largo que es un proceso formal, un proceso probatorio, una investigación, el hallazgo de la violación y por lo tanto la garantía de que te concedan la suspensión definitiva de un hecho que se reclama. Mientras que lo que hacen hacer el país es una defensa directa de un grupo vulnerable que voy a seguir enumerando para terminar este capítulo. Un grupo vulnerable que en ese momento y ahora evidentemente son los trabajadores, pero que somos los ancianos, que son los niños, que fueron las mujeres en algún momento, que son los indígenas, que son el conjunto de elementos, los niños de la calle, las personas de la montaña, y estoy señalando para propios y extraños instituciones defensoras especializadas que no tienen capacidad vinculatoria como las resoluciones judiciales, pero que surgen en nuestra historia nacional como elementos de definición que engarzan la protección a través de una intervención, en algunos casos recomendatoria y en otros casos accionaria a través del propio Poder Judicial, o bien transaccional a través de la conciliación y la mediación. Dos ejemplos más serían la Procuraduría del Consumidor, que elige mal, elige el arbitraje como vía de defensa, elige mal y la prueba lo está dando, la historia es tardío, en fin, pero trata de proteger a todo el grupo vulnerable del carácter consumidor de este mundo neoliberal y globalista de México. Pero ocurre un fenómeno interesante, y el fenómeno interesante es que independientemente de uno que busque nombres o que queden pendientes, yo voy a citar aquí a Héctor Fixamudio, conocido por todos, propios y extraños, en cuanto que la doctrina mexicana impulsa a un rector Carpizo, todavía tuve el honor de que fuera mi alumno en las aulas del posgrado, todavía
tenía la suficiente edad para tomar un ejemplo de doctrina de los países escandinavos, el ombudsman, como para poderle darle una caracterización criolla de una defensoría que no podía ser del pueblo porque se refería a la comunidad universitaria. Y por lo tanto, Jorge Carpizo, de su puño y letra, hace la exposición de motivos que mide página y media de la creación del reglamento que establece la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Pero paralelamente, esto tiene un proceso de definición constitucional. Ocurre que en el año 2011 se plantean tres fenómenos constitucionales muy importantes, todas referidas en las reformas constitucionales de México, todas referidas a los derechos humanos. No es que yo hable de una moda, pero hay una ola que cambia la estructura político-constitucional de nuestros países latinoamericanos y del Caribe y eventualmente de México. Y por lo tanto, nos lanzamos de lleno a una reforma constitucional muy comprometedora, extraordinariamente difícil porque significa un cambio de pensamiento, significa una generación de una cultura, entendida esta como acciones, representaciones, ideología y política del quehacer humano que tiende a caracterizar una época de la sociedad. Y por lo tanto, establece en el artículo 1 de la Constitución que en estos Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, y que a su vez los derechos humanos jugarán entre ellos sin jerarquía, sino contemporizándose y armonizándose los viejos principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Pero además, como dicen en las minas, adema el túnel, le pone un peso fuerte para que sustente una cultura de interpretación y lo somete a dos grandes principios de interpretación, aparte del exegético literal, que son de nueva introducción en México: la interpretación pro homine, la más favorable al titular del derecho, y la interpretación conforme, es decir, la que asume el derecho internacional, en especial los tratados firmados por México, para ser aplicados como ese bagaje universal que tiene el mundo, no solamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, sino ya desde un fenómeno anterior histórico, con la Revolución Industrial, etcétera, de recoger este conjunto de instrumentos internacionales aplicables en una temática específica, que luego, por rigores constitucionales, se vuelven fuentes originarias de derecho cuando el Estado las reconoce especialmente y las aplica en un segundo nivel constitucional. Y allí empieza, digamos, la situación problemática, porque habría que incorporar este mundo expandido, este mundo moderno de los derechos humanos y de su cultura, al fenómeno de la estructura judicial mexicana. Y entonces empieza a surgir, siempre atrás, Jorge Barrera Hogar, Jorge Carpizo, Héctor Fix, Ignacio Madrazo, Carlos Madrazo, y otras personas, coadyuvan a que la Defensoría de los Derechos Universitarios, y esta no es teoría, se ve claramente la intención política y las personas que ocupan la Defensoría. La Defensoría deja sus puestos universitarios y se va a un barrio llamado San Jerónimo, que en México lo conocemos como San Jerónimo. Y en San Jerónimo resulta que se funda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que al principio tiene una tambaleante posición entre ser una simple defensoría vinculante, pero con el bastonazo de las reformas
de 11 y antes de recientemente, después del 2016, en la que no solamente se le otorga una autonomía de carácter constitucional, como la que tiene el INE, como la que tiene el Banco de México, como la que tiene el INEGI, es decir, un conjunto de órganos constitucionales autónomos, como diríamos si vais, whatever that means, que uno trata de decir son un poder, o juegan contra los poderes, o son controles de poderes, o son realidades históricas que por no poderse controlar políticamente, se les da una autonomía constitucional, para que sean imparciales, y ahora lo veremos. Pero este fenómeno no acaba en el espacio, ni acaba en la norma fría, la hipótesis normativa de Kelsen, que sigue siendo un tormento de sueño en cuanto a que si A es debe ser B y si B no es debe ser C, nos reduce casi a un fenómeno científico de causa-efecto, de lo que uno tira siempre caerá, de la gravedad, cosa que no es el derecho. Y por lo tanto, surge una doctrina específica para este capítulo de los defensores que no se producen en el campo público, sino que atienden necesidades especiales. Y aquí quiero decir con gusto enorme que me he encontrado con nuevas. El señor presidente de Redro me dice que se han creado 5, entre las cuales una por la que fui prácticamente retirado de la cátedra de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por andar insistiendo en que se creara la Defensoría de Chihuahua. Estoy muy contento. Otra por mi media patria, la del Estado de Hidalgo, y además por 4 defensorías norteñas más que el maestro no solo ha hecho mención, sino que me hizo el favor de completar. El fenómeno de ligar con una especie sin imperialismo universitario, voy a hablar. Tanto es que no hubo imperialismo universitario ni política universitaria, que corriendo el año de 2005 gesté la idea, y no quiero ser prepotente ni antipático ante ustedes, de convocar a las universidades que tenían en ese momento una defensoría, la Benemérita Autónoma de Puebla, la de Aguascalientes estuvo con nosotros, la de Guanajuato, la de Guerrero, era un psicólogo, por cierto, el defensor, y finalmente la autónoma. Me falta una, que es privada, el ITESO, en la que, fíjense ustedes, contra la larga tradición de LICs y licenciados que hay en México, un matemático era el defensor universitario. Y por eso es que en este momento me ha dado una alegría enorme de conversar con uno de los defensores de la Pontificia y Católica Universidad de Lima, Carlos, que está allí presente, cuando 3 brigantes, un austriaco, una española y un español y un mexicano, fuimos a invitar a los estudiantes que tenían la intención de crear la defensoría, y me siento satisfecho. El sistema creció, el sistema funcionó y se establecieron defensorías especializadas. Ahí está el defensor de la Pontificia Católica Universidad de Lima, como se hizo con la Pontificia Católica de la Universidad de Chile, como no se pudo hacer con la Universidad Nacional de Colombia, como lo hicimos también con la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, etc. Y por eso es que quisiera ligar ya, para realmente entrar en materia, los planteamientos histórico-fundatorios y justificantes de cómo es que trato yo de ligar, qué es la universidad en México y en la mayoría de la mayor parte de los países latinoamericanos del Caribe. Y estoy usando obviamente un modelo reflejante, que es el modelo de la Universidad Pública Autónoma de México, no de la Ciudad de México, del país, que empezó
con la Nacional Autónoma y siguió con tantas universidades como hoy tenemos a la vista, y que fue definida constitucionalmente. Y tampoco me tomen como prepotente, por favor. Tuve la gran fortuna de participar en la redacción constitucional de la reforma al artículo 3º de la Constitución, antes fracción octava, hoy fracción séptima, que establece los límites y alcances de la autonomía de las universidades. Eso me costó dos cosas, como la gran alegría de desempeñar la defensoría y terminarla. Me produjo un gran honor y después me produjo la desocupación profesional. ¿Por qué? Porque los sindicatos dejaron de tener, y no es que me manifieste en contra de ellos, simplemente creo que no son los protagonistas de este proceso y tienen una función constitucional que yo mismo ayudé a definir con el sindicato del SITUAM en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tienen la función de defender los intereses de sus agremiados, pero los intereses laborales, mientras que las defensorías protegen aún los derechos de los trabajadores sindicalizados, libres o de cualquier caracterización. Porque ¿qué cosa es la universidad? Voy a intentar una definición, discúlpenme, siempre son incompletas. La Universidad Mexicana Pública y Autónoma se manifiesta en sus fines. Es una universidad pública, laica, gratuita en lo posible, o casi totalmente, contribuye a la transformación de la sociedad en un sentido democrático, de progreso social, para lograr la justa distribución de los bienes y resultados del conocimiento materiales y culturales dentro de un régimen de igualdad y de libertad de pensamiento, cátedra e investigación. La Universidad Pública Autónoma tiene también capacidad de nombramiento de sus autoridades, patrimonio propio, con ejercicio autónomo de gestión académica y administrativa, y cuyos objetivos fundamentales son los de formar profesionistas para la sociedad, desarrollar investigación social y científica en beneficio y defensa de la soberanía de la nación y extender y difundir la cultura para todos, con participación plural, democrática de todos sus integrantes, que permita intentar acciones de alto efecto social para la solución de los problemas de este tipo y los servicios que pueda prestar a los miembros de la sociedad en general en el logro y cumplimiento de sus fines. Casi 2 minutos para definir la Constitución. Una serie de la autonomía constitucional de las universidades en México, la cual está terminando de afinarse. Tampoco podemos cantar victoria de que tengamos éxito en todas. Todavía en algunas universidades hay despidos injustificados que no siguen ni siquiera el debido proceso legal. Todavía en universidades hay evaluaciones que son libres por la universidad, pero que tienen vicios de procedimiento y por lo tanto pueden atacarse. Vamos a llegar a este momento. En este contexto, entonces, diría yo concretamente, para ahora sí aterrizar mis conceptos, ¿qué es y qué hace una defensoría? Yo les ruego que apaguen las luces y que Diógenes prenda su lámpara, porque vamos a entrar a este terreno de búsqueda y vamos a toparnos con muchísimos barrotes que están adentro del topos Uranus. De tal manera que yo diría, vamos a intentar también una compilación de cuestiones. La Defensoría de los Derechos Universitarios, o Procuraduría, o Comisión, o el nombre que tome, al frente de la cual haya una mujer o un hombre, es en general una instancia independiente de la estructura académica. No puede ser autoridad, porque entonces sería imparcial. La Defensoría no constituye entonces una instancia más que recomendatoria, con una gran esencia y presencia de moralidad y ética, paralela a las instituciones universitarias, independiente de ellas,
que permite además que accione la estructura universitaria para atender y resolver los problemas de violación a la legislación universitaria, de omisiones, de cuestiones injustas, irrazonables y contra el derecho. Y lo hace a través de sugerencias, de prevenciones a los consejos universitarios para que se modifique tal o cual planteamiento normativo, y algo que tienen algunos de los estatutos: cuando los actos de las autoridades se cometan o se emitan resoluciones o se realicen omisiones contrarias a la legislación o a los derechos humanos de los miembros de sus comunidades, o cuando sus acciones sean irrazonables, injustas o inadecuadas. Y esto le da carácter también a la Defensoría, no solamente de un elemento no vinculante y recomendatorio, sino basado también en la equidad y la buena fe. Y esto me lleva de la mano, para no abusar del tiempo de todos, me lleva de la mano a plantearles con mucha claridad, creo yo, una enumeración de principios en los que sigo la posición de la profesora Leticia González ante una asamblea del Instituto Latinoamericano de el Ombudsman en Valparaíso, en Chile, en la que voy a tratar de hacer una serie de concreciones sobre los principios que rigen el desarrollo de la defensa. En primer lugar, ¿quién puede ser defensora o defensor universitario? Voy otra vez, y perdonen la enumeración. Debe de ser, a mi juicio, una persona apolítica y apartidista, con una moral y una ética a toda prueba, imparcial, honesto, probo, conocedor de la realidad de su país y de su entorno local, y claro, de su propia universidad, preferentemente un profesionista del derecho social o cualquier otro científico de esta área. Pero además, el defensor debe ser justo y capaz para la aplicación efectiva y observancia de los derechos humanos, tanto de estos como los de la legislación que atribuye la legislación universitaria, y desde luego debe de ser un individuo que tienda a integrar su acción al Estado de Derecho constitucional, al orden jurídico nacional y a la legislación universitaria, creyente en la democracia como una forma no solamente jurídica, constitucional, sino como una forma de ser cultural de un pueblo, creyente entonces en la democracia, que permita y que sea un individuo pluralista, participativo, con todos los miembros de la comunidad universitaria de ida y de regreso, y que respete como dogma de fe, sin ser un fanático, las libertades de cátedra, de investigación y de pensamiento. El defensor universitario, creo yo, además de ser un individuo de fe, no en el sentido religioso, sino de esperanza, que se produzca por sí, por la acción y por la ideología, un resultado, debe de ser como los antiguos cruzados, un cruzado contra la corrupción, un cruzado y convencido activista que proteja, divulgue y procure una cultura de los derechos humanos en su difusión, prevención y cumplimiento. Casi se busca lo que buscaban los romanos, nada más que no lo cito porque no era más que una fórmula axiomática feminista, antifeminista. Buscaban al bon pater familias. Yo diría que se busca al bon pater de los individuos, a la buena madre también de todos los hombres. Es decir, ¿quién es para mí este buen defensor? Es aquel que para mí conozca lo que todos conocen y haga lo que todos hagan. De tal manera que voy a agregar rápidamente, ahora sí, que el procedimiento que lo nombre sea un procedimiento global universitario, en donde legítimamente la universidad y todos sus estamentos intervengan en la votación,
que los órganos máximos reciban a varios candidatos, los examinen y los califiquen como para obtener de entre ellos el mejor, y que la democracia vote, no que las asambleas voten, que la democracia vote y que se designe al defensor por la comunidad que va a emitir sobre ella recomendaciones. En consecuencia, su legitimidad es mucho más concreta, pero voy a los requisitos personales: independencia, imparcialidad, actuación a petición de parte o de oficio, accesibilidad y participación democrática, inmediación, concentración y rapidez del procedimiento, confidencialidad en su actuación, ser un buen conciliador y un buen mediador, y ser además un custodio del orden jurídico universitario. Debe ser una instancia libre en donde, con las nuevas formas tecnológicas, las tradicionales y cualquiera, reciba las quejas de aquellos que hayan sufrido o prevean sufrir una violación a sus derechos, es decir, una instancia de recepción de quejas, un órgano investigador, una instancia recomendatoria, un mecanismo propositivo con la recomendación inclusive de orden general a los consejos universitarios, a los senados universitarios, a los colegios académicos, órganos superiores, para decir: señores, las leyes van mal, no universitarias, no se acogen a los principios de la Constitución y seguramente crearán una violación a los derechos humanos de las personas. Pero todo tiene su límite, y ya lo que hemos hablado es un ejercicio fuerte, es un ejercicio maravilloso que nos deja, como le he conversado con el señor presidente de la Redo hace apenas unos momentos, y repito aquí, que nos deja no como en las novelas políticas, no como solitarios de palacio, sino como solitarios de la comunidad universitaria. Pero en esa también hemos tenido la posibilidad de ser agudos en los asuntos en los que no podemos permitir, en los que no nos está permitido entrar, y que aún hemos expandido nuestra misión. No está permitido legalmente en casi todos los ordenamientos que el defensor atienda asuntos colectivos, asuntos laborales y gremiales, evaluaciones escolares y académicas y procedimientos sancionatorios a alumnos, maestros e investigadores. Pero si en dichos asuntos se violentan derechos humanos, si un trabajador no le pagan en 6 meses, hay que ir a reclamar como defensor que le paguen, porque es un derecho humano que todo aquel que presta un trabajo recibe un salario. Y por lo tanto, estos impedimentos se están resolviendo inclusive en México hasta el nivel nacional, en donde ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoce específicamente sobre asuntos laborales. No voy a extenderme más, termino pronto. Les pido su paciencia. Mi ciencia está a punto de agotarse, de tal manera que no será largo. Voy a hacer unas reflexiones generales. Está ocurriendo en México un proceso común a todas las universidades e institutos de educación superior. Desde luego, un proceso que pone en duda la laicidad, la democratización, y que aúna el crecimiento escolar en todas ellas. Pero paralelamente en el Estado mexicano está ocurriendo otro fenómeno. El Estado mexicano, como todos los estados latinoamericanos, está en quiebra. Dejó de ser un Estado protector, ya no es un Estado tutelar. Ahora hay que pagar hasta el seguro de retiro propio. Ya no es un Estado que tiende a crear a nosotros, en nosotros, un estado de bienestar, una garantía de bienestar. El welfare, como dijeron los ingleses ante el Brexit, la crisis económica de las universidades les está robando la juventud a los jóvenes mexicanos. De tal manera que si el Estado está en quiebra, la universidad sufre estrictas presiones, porque es autónoma, salvo por este cordón umbilical que no nos permite determinar
nuestra identidad absoluta y que por allí nutre con el subsidio estatal, está haciendo que la universidad divague, que algunas se vuelvan universidades empresariales y otras que con mucho esfuerzo y con mucha posibilidad de ingenio tengan ingresos propios sin adquirir las características de una universidad de capital. Y por lo tanto, estamos ante este fenómeno, más el fenómeno de la invasión positiva de la vigencia de los derechos humanos, de los elementos de la comunidad universitaria. Y entonces, creo que las universidades deberían de ser atentas a los derechos de todos los trabajadores, de tal manera que esta extensión las lleve necesariamente a ¿qué cosa? A que se defina su marco jurídico. Estamos actuando con un tema voluntarista. Si la relación política, académica, administrativa es buena, hay empatía y hay comunicación, no hay antagonismo, y por lo tanto, ya lo acabamos de oír en el discurso del señor rector, de tal manera que lo entendemos. Si las antipatías, las dificultades, el problema interpersonal lo permite, nos dejan de ser y nos dejan de ver como enemigos de la estructura universitaria. Si hay esta posición y voluntad política, que no es la misma de ser diputado, ser senador, sino ser buen rector, hay entonces una apertura, hay un entendimiento que es una nueva trinchera autónoma y parcial, que es una instancia no autoritaria y que finalmente tiende no solo a conservar el orden jurídico de las universidades, sino el pluralismo, la diversidad, la lucha contra las fobias y la lucha contra las filias políticas, etcétera, de tal manera que es un nuevo instrumento, una nueva componente de la estructura universitaria, la defensoría en todos sentidos. De tal manera, y esto lo está viviendo y lo estoy viendo directamente, David Chacón, que apenas hace un año toma posesión como defensor de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM. De tal manera que la vida es tan dinámica que yo tengo una propuesta. Dejémonos de caminar con voluntades propias. Hagamos una declaración de que las universidades deben incorporar a sus leyes todos los elementos atinentes a los derechos humanos de su comunidad universitaria, pero de paso, ¿qué les parecería? ¿Por qué no proponemos en una declaración que pudiera ser su asociación concretamente? ¿Para qué? Para que las leyes orgánicas incorporen obligatoriamente el establecimiento en nuestras universidades de un tipo de instancia acorde con la vida cotidiana de cada una, para que defienda los derechos. Antes realmente de terminar, quisiera yo rogarles me permitieran hacer pública una decisión personal. Por lo tanto, la digo. Por lo tanto, de la manera más respetuosa, de forma atenta, oficialmente, solicito en la persona de su presidente, el doctor que me es vecino de la REDU, y le pido a la Asamblea General que en los términos de lo dispuesto por la cláusula 11ª de sus estatutos, que me haga el favor de considerar y aprobar en su caso mi reingreso a la asociación con el objetivo de poner a su disposición mi modesta experiencia para intervenir y accionar con la misma, no solamente desde la fría teoría de mi gabinete, sino en la práctica de mi vida diaria. Termino. Quisiera expresarles que si todos actuáramos en nuestra vida personal o de defensores como adalides para reclamarle y repetirle a los vivos el contenido prescriptivo
de aquella famosa frase del verdadero nigromante, parafraseada malamente por el de la voz, que dice: una verdadera y realista constitución debe ser progresista y considerar las garantías individuales y sociales, considerar la educación laica, la igualdad de género y un México libre y respetuoso, como cualquier país, y observante de los derechos humanos y universitarios, de la democracia, del pluralismo, de la participación dentro del Estado de Derecho, porque si esto pensáramos y si esto construyéramos, señoras y señores, si esto pensáramos y supusiéramos y accionáramos, podría yo decirle a ustedes un parafraseo también de una frase popular: aunque Ignacio Ramírez haya muerto, hagamos que sus ideas sigan viviendo. De esta manera, a nosotros, los de hoy y de mañana, nos toca hacerlas realidad. Y para mí, cierro, constituye una obligación coadyuvar a su construcción para honrar la medalla Ignacio Ramírez que hoy se me ha otorgado. Ahí se los dejo de tarea. Muchas gracias.